Bueno, ha tenido la enorme gentileza de atendernos el doctor Valentín Gutiérrez. Valentín, buenos días. Ignacio Rivero saluda, buenos días. ¿Qué tal, Ignacio? Un gusto hablar con ¿Cómo está? vos. Gracias por atendernos. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Vamos a empezar por lo más complicado. Ayer leí que el gobierno argentino, la autoridad económica y financiera, ha tomado más decisiones para evitar, digamos, emisiones antojadizas o arbitrarias. El tema de los dineros, de los pactos, una cosa muy compleja que la gente no termina de entender, pero que, digamos, da garantía de que el Estado terminará de emitir, no habrá déficit, digamos, podemos sostener esto tan básico como, bueno, no generar más gasto de la recaudación. Pero explícanos eso, ¿por qué tanto run run con eso? ¿Por qué tanto con el dólar y con emisión y con... ¿Por qué tanta preocupación? Lo que dijo el presidente, que me intentaron 2 veces hacer corridas financieras, ¿por qué tanto ruido con eso? Bueno, sí, lo que pasó, la verdad que las últimas semanas giraron las noticias económicas, me parece, en torno a la incertidumbre del mercado cambiario y la política monetaria del gobierno. Hubo un anuncio que fue el origen de todo. El día que salió la ley de bases, que hablaron Caputo y Bausili en una conferencia que me parece no generó la expectativa que ellos esperaban desde el gobierno y ahí empezaron los problemas. Entonces, viste el reflejo en el mercado de cambios primero, con el aumento del dólar ante el temor, y eso aumentó la brecha y a su vez la incertidumbre de un salto devaluatorio. Entonces, todos estos problemas que me parece que estuvieron en las últimas semanas, a mi forma de ver, se vinculan un poco a los malos anuncios de política o en general algunas frases desafortunadas de algunos funcionarios, eh, las cuales creo fueron peor en su forma que en su fondo. Lo que dijo Milei, insistió Caputo también, es en esto de frenar la emisión. Lo que viene intentando hacer el gobierno hace ya varios meses en realidad es frenar las canillas de emisión monetaria que en buena medida se heredaron de la administración anterior y son tres: la financiación al tesoro, el pago de intereses de la deuda remunerada del Banco Central y la emisión para comprar dólares en el Banco Central. Entonces, al menos la del Tesoro, la primera que te mencioné, ya parece cerrada con 6 meses consecutivos de superávit, no solo primario, sino también financiero. Las otras dos están siendo un poco más resistentes y eso me parece que es la preocupación que generó los problemas y tanta conversación de los últimos días. Bien, ¿y los fundamentals cómo están, Valentín? Bueno, yo creo que lo primero siempre lo fiscal, y eso es lo que mejor o más positivo se ve en este momento, si bien persisten algunas dudas en consolidar este ajuste y estos buenos resultados a futuro. Yo creo que eso es lo primero positivo, y en medida que la emisión también se reduzca, la inflación también hacia futuro va a ser menor. Entonces, justamente con la nueva política monetaria que anunciaron y que va a empezar a regir a partir de este lunes con las letras de nuevas que anunciaron de financiación, bueno, esperan ellos absorber los pesos restantes del mercado, y por eso también me parece aflojó un poco la tensión en el mercado cambiario. Entonces, lo más positivo que veo yo hasta ahora es la parte fiscal y la parte de reducción de la inflación. Quedan algunas dudas sobre, por ejemplo, cómo va a conseguir los dólares el gobierno para hacer frente a los vencimientos de fin de año. eh, y sobre todo, bueno, si con las letras nuevas van a poder definitivamente limpiar al Banco Central, que es lo que vienen luchando tanto tiempo por hacer. Me parece que las próximas semanas van a ser importantes en el sentido de que vamos a tener muy buenas noticias, y va a todo parecer mejor nuevamente. O bueno, o vamos a seguir un poco más con incertidumbre, brecha, que bueno, esas cosas a fin de cuentas retrasan la recuperación económica, que es lo que todos estamos ansiosos por ver. Si bien ya se está dando, viene a un ritmo lento. En medida que haya buenas noticias se va a acelerar. Valentín, ustedes tienen bueno, muchos índices, pero uno que es emblemático, que es el de precios minoristas. Ahí, Sí. ¿cómo ves la cosa? ¿Cómo estás citando julio? ¿Qué pasa con la núcleo? Que siempre es importante contarlo. Y vos me hablaste de reactivación. ¿Cuándo vendrá la inversión fuerte? En todo caso, también en la semana un gran economista, un hombre, un genio, capo de la ditela, de la Paulera, dijo, habría que haber levantado el cepo enseguida. Yo digo, con la trampa que nos dejaron mortal de emisiones, Toto Caputo dijo en un seminario fenomenal que organizó Agustín,
que yo tuve Sí. la dicha de ir, dijo, corregime, dijo, al ritmo de masa de emisión, la Argentina iba a una emisión mensual de una base, un poco más de una base monetaria por mes. Yo digo, ese despelote, esa bomba nuclear que nos dejaron neutrónica, ¿no? ¿Cómo lo paras? Y yo, ¿por qué alguien como capo, como de la política, dijo, no, había que haber levantado rápido este troglodita? Pero yo digo, ¿se puede levantar tan fácilmente el cepo como algunos dicen, Valentín? No, lo cierto es que no era tarea fácil levantar el cepo y tampoco lo es. Hay un montón de variables en realidad que juegan rol en esto. Por ejemplo, te podría decir, incluso algunas cosas no dependen de Argentina. Por ejemplo, las tasas de interés que hay en Estados Unidos que presionan a la entrada o salida de dólares. También, bueno, los dólares que puedan entrar por el campo. Entonces, el apoyo que puedas tener o no del FMI. Me parece que no es fácil salir del cepo y el gobierno lo viene haciendo de una manera muy cautelosa, lo cual puede ser más lento de lo que a algunos les gustaría, pero me parece es más tranquilo para la gente común del día a día saber que el gobierno viene haciendo las cosas con mucha cautela. Entonces, están preparando el escenario para salir del cepo. Lo que sí puede ser, si se quiere más controvertido, es la brecha del tipo de cambio, de si unificabas o no el mercado, pero salir del cepo, digamos, permitir la libre movilidad de capitales y de divisas, no era tan fácil y están todavía preparando el terreno para eso. Bien, te pregunté al principio, inflación, Ah, ¿cómo ves julio? ¿Cómo está transitando? ¿Cómo ves núcleo? Y ahí dijiste, pueden venir semanas con buenas noticias. ¿Vendrán buenas noticias, Valentín? bueno, yo creo que sí, principalmente porque a partir del lunes arranca a regir la nueva política monetaria del gobierno, las nuevas letras, el LEFI es como se las conoce o se van a conocer más popularmente, pero en el medio económico se las denomina de esa manera, LEFI, y van a absorber y los pases básicamente, que es la deuda actual que tiene el Banco Central, y a diferencia de los pases y lo que era antes las LELIQs, las LEFI las va a manejar el Tesoro, es decir, que en vez de ser pagadas con emisión monetaria, se van a pagar con superávit fiscal. Y de ahí también la buena noticia en términos de inflación. Si se van a pagar la deuda, digamos, con superávit y no con emisión, eso significa que hay menos presión sobre los precios y bueno, también sobre el mercado de cambios. Por eso me parece que, como te dije, relajó un poco la tensión sobre el mercado de cambios. Lo que sí sigue siendo muy, muy importante es consolidar el ajuste fiscal para saber que el gobierno va a tener la capacidad de responder a todos sus compromisos. Una pregunta, ¿por qué dijo el presidente lo del Fondo Monetario? Que un funcionario juega, no lo dudo, ¿no? Le doy una chance que algunos jueguen en tándem con Masita, pero con el masismo, con su legado, pero finalmente, ¿cómo estamos con el fondo? ¿Qué necesidad tenemos? ¿Alumbrar un nuevo acuerdo? ¿Cómo estamos ahí? Bueno, yo personalmente soy un poco crítico de la actuación del Fondo Monetario y esto se discute mucho en la teoría económica de cómo a veces financian gobiernos con poca voluntad de cambio, con poca voluntad de hacer los deberes Coincido. y después cuando viene alguien que sí lo quiere hacer le exigen esfuerzos siderales. Entonces, eso cuando uno tiene en cuenta, digamos, el apoyo político que puedan tener un gobernante, se complica, ¿no? Entonces a mí me parece que lo mejor sería que el Fondo Monetario pudiera ayudar más a Javier Milei, aunque sea con un fondo, eh, digamos, no me sale la palabra, bueno, por si las dudas, digamos, es Claro, con una decir, asistencia, algo ante una contingente, eventualidad, claro, sí, un fondo contingencia, contingente, claro. cosa de que no sea un nuevo préstamo, pero con un apoyo más fuerte de decir de que, bueno, ante cualquier cosa lo vamos a salir a ayudar. Eso el Fondo Monetario por ahora no lo está haciendo y bueno, si tuviera más apoyo capaz sería más fácil salir del cepo rápido o esas cuestiones en medida que se genera una expectativa de que estamos más respaldados por, bueno, el Fondo Monetario. Valentín, estamos hablando con Valentín Gutiérrez de la Fundación Libertad y Progreso. Valentín, otra vez de la Paulera, para mí es un capo, pero bueno, lo toma él porque la semana hizo ruido Sí. por su prestigio, su tradición, digamos, su intelecto. Dijo, hasta que no levantemos el cepo y este mamarracho impuesto, toda esta porquería que hemos generado en Argentina, que ahí coincido desde troglodita, no van a venir inversiones. ¿Cuándo podemos recuperar inversión y qué condición sine qua non es necesaria y suficiente para salir de esta trampa que nos dejaron? Bueno, yo creo que, por ejemplo, lo positivo fue de la aprobación de la ley base, si bien todavía queda reglamentar algunas cosas de la misma.
ya vamos a empezar a ver, me parece, inversiones, sobre todo en aquellos sectores con un mayor potencial de ganancia o de rendimiento. Si uno mira, por ejemplo, la capacidad instalada, esta está sobre todo más alta en los sectores petroleros o mineros. eh, y la pregunta capaz un poco va por cuándo se va a transferir eso en la economía real. Yo creo que en las próximas semanas nuevamente se puede alivianar la presión sobre el mercado de cambio, se puede reducir la brecha en medida que esta política monetaria empiece a funcionar mejor y capaz, ¿por qué no?, que nuestros funcionarios también comuniquen un poco de mejor manera y no generen incertidumbre, y en medida que estas semanas capaz arranque todo a funcionar mejor, también, como te digo, en medida que las expectativas sean buenas, la recuperación también se va a acelerar, que ya empezó, pero empezó lentamente. Entonces, en medida que se genere buena expectativa, va a ser más rápido. A mí se me ocurre sectores, corregime, ¿no? Energía en todos sus matices, petróleo, gas, litio, cobre, minería en general, campo en toda su cadena de valor, inteligencia argentina, bueno, todos los sectores, pesquería, hay muchos rubros, ¿no? Turismo. Digamos, ¿cómo están los rubros? ¿Cuándo? Obra pública. Entonces dijo, no es el gobierno de Milei, sino los gobernadores. Obra pública, ¿y qué sectores, digamos, cuáles serían los sectores locomotoras de la reactivación y de inversión, Valentín? Bueno, yo creo que, mira, por ejemplo, algo importante es la construcción, que fue en realidad uno de los sectores más dañados en los últimos meses. Ahora ya está mostrando también señales de recuperación. Entonces, si aquello que tocó fondo está mejorando, ya enseguida todo lo demás también creo que va a empezar a mejorar, y bueno, con menos inflación, obviamente también arranca el crédito y todas esas cosas que de alguna manera son como el aceite que hace girar la economía y todo lo demás. Entonces, eh, ¿qué sector? Bueno, también los recursos naturales obviamente en Argentina están lejos de ser todavía explotados como pueden ser otros países vecinos, entonces ahí también vamos a ver algo importante, y creo que eso es lo primero que puede mejorar. La construcción es positivo y los resultados que está dando, y bueno, los recursos naturales sabemos que es donde tenemos mucho potencial. Claro, y después la última, el día que nosotros mismos, los argentinos, con los ahorros, confiemos, ¿no? El que ahorró en dólares, digamos, los invierta, los saque de donde los tenga, porque ahí están, le pedimos al mundo que invierta, pero ¿y qué hacen los argentinos que tienen ahorro? ¿Qué hacen? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, sí, yo siempre fui muy favorable, digamos, a generar también confianza dentro de los mismos argentinos. Me parece que tenemos que ser los primeros que creamos, digamos, en nuestro país para que los de afuera también lo hagan. Y bueno, de los ahorros, por ejemplo, en dólares, se mencionó también ese tema esta semana. Yo creo que ante situaciones de pánico, como pueden ser finales del año pasado o capaz la última semana, la gente a veces tiende a atesorar, a ahorrar cantidades que, cuando ese escenario de pánico se mitiga, se descubre que eran mayores a los necesarios. Entonces, yo creo que la gente, en medida que de vuelta baje la inflación, que es lo que está pasando, y se acelere la expectativa y se reduzca la brecha, la gente también va a poder usar sus ahorros para algo que haga girar la rueda de la economía y que estemos todos mejor, y no simplemente atesorarlo, que bueno, a fin de cuentas no generan nada. Perfecto. Y la última, van 20 días de julio. ¿Qué están orejeando en precios minoristas para julio ahí en la Fundación? Nosotros creemos que va a estar en 4 más o menos. La verdad que el último dato fue más positivo incluso de lo que nosotros esperábamos, el 4,8. Así que en medida que la inflación núcleo siga bajando, que es la inflación que vemos sobre todo los economistas, yo creo que va a estar en torno al 4, eh, capaz 3, pero bueno, todavía falta un poco como para decírtelo más puntualmente. 10 días. Un abrazo grande, Valentín, gracias por la gentileza de atendernos. La verdad que el amigo de la Fundación es muy amiga de todos nosotros, por sus Sí, índices, por la cordialidad de todos ustedes. Un fuerte abrazo, un buen día y un buen fin de semana. un fuerte abrazo, muchas gracias. Gracias. El doctor Valentín Gutiérrez, un enorme economista, muy joven, pero muy talentoso, muy claro en sus explicaciones, en sus apreciaciones y además en su paradigma, ¿no? Con el cual coincidimos tanto.